Mudarse siempre había sido para mí un símbolo de cambio. Miraba las nuevas paredes, el salón inundado de luz, y pensaba en cómo Javier y yo empezaríamos aquí nuestra nueva vida. Él estaba lleno de entusiasmo, como un niño listo para una aventura. Le sonreía, intentando convencerme de que esto era el comienzo de algo bueno, aunque dentro de mí algo resonaba con una ligera inquietud. Quizás solo era nerviosismo, o tal vez un presentimiento. Solo quedaba esperar que esa sensación desapareciera con el tiempo. Esa misma noche, mientras revisaba su teléfono, Javier me informó de forma inesperada que su sobrino Diego vendría a vivir con nosotros por un tiempo. Es un estudiante que aún no había encontrado alojamiento en esta ciudad. No me opuse. Al contrario, me pareció una buena idea. Su juventud y energía podrían darle vida a la casa, hacerla sentir menos vacía. Diego llegó al día siguiente, alto, delgado, con un aire despreocupado en su forma de vestir, pero con un encanto que no pasaba desapercibido. Había una chispa en su mirada, algo de espíritu rebelde, de confianza juvenil. En él había una energía que probablemente hacía mucho que no sentía cerca de mí. Me sorprendí a mí misma sonriendo por su presencia, como si hubiera traído algo a la casa que, sin saberlo, había estado echando en falta. A pesar de la diferencia de edad, Diego y yo encontramos rápidamente temas en común. Era un apasionado del arte y la música, y su entusiasmo era contagioso. Una tarde, mientras Javier aún estaba en la oficina, Diego me mostró algunos de sus bocetos. Su estilo era crudo y vibrante, lleno de líneas audaces y colores intensos. Admiré la pasión en su trabajo, sintiendo cómo despertaba algo en mí que había estado dormido. En agradecimiento, le mostré algunas de mis propias creaciones recientes, aunque con cierta inseguridad. Me sentía expuesta, como si estuviera revelando una parte de mí que ni siquiera Javier conocía tan a fondo. Diego, sin embargo, lo observó todo con una seriedad y una sensibilidad que no esperaba de alguien tan joven. Su mirada parecía decirme más de lo que sus palabras jamás podrían. Esa noche, Javier se retrasó en el trabajo, y Diego y yo compartimos una cena ligera. La conversación fluyó con naturalidad, moviéndose de un tema a otro, desde nuestras influencias artísticas hasta nuestras metas y deseos. Sentí una tensión sutil, casi imperceptible, en el ambiente, pero no era incómoda. Era más bien una corriente subterránea que ambos parecíamos ignorar conscientemente. En un momento de la conversación, Diego bromeó sobre mi crisis creativa, una lucha de la que yo misma me había quejado días antes, y algo en su tono, una mezcla de desafío y complicidad, me hizo sentir vulnerable, como si él pudiera ver más allá de mis palabras. Diego apareció en la cocina una mañana y, de forma inesperada, me invitó a una exposición de arte que tendría lugar esa misma tarde. La propuesta me sorprendió, pero acepté sin pensarlo demasiado, tal vez como una excusa para distraerme y encontrar inspiración en el arte de otros. La emoción en sus ojos al hablar de la exposición me contagió, y sentí una anticipación casi infantil por la salida. En la galería, el ambiente era vibrante. La gente iba y venía, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con la música suave de fondo. Mientras observábamos las obras, Diego y yo discutíamos cada detalle, comentando colores, formas y emociones. Era fácil perderme en la conversación, como si estuviéramos en un mundo propio. En un momento, mientras me giraba para hablarle, choqué accidentalmente con él, y de pronto nos encontramos demasiado cerca. Su rostro estaba a solo unos centímetros del mío, y sentí un escalofrío recorrerme. Me aparté rápidamente, tratando de ignorar la confusión que suscitaba en mí esa proximidad. Después de la exposición, fuimos a una pequeña cafetería cercana. La conversación se tornó más íntima. Ya no hablábamos solo de arte, sino de nuestras vidas, nuestros sueños y temores. No podía negar lo fácil que me resultaba abrirme con él, algo que no había sentido con Javier en mucho tiempo. Al mirarlo, me descubrí disfrutando de su compañía de una forma que no debería. Algo en su sonrisa y en la forma en que me escuchaba me hacía sentir a gusto, como si finalmente alguien comprendiera lo que llevaba tanto tiempo callando. Esa noche, después de la exposición y la larga charla con Diego, me fue imposible conciliar el sueño.
Me encontraba dándole vueltas a la cabeza, recordando cada detalle del día, cada palabra, cada mirada. Algo en su compañía había removido en mí una necesidad de conexión que creía adormecida. La cercanía que compartimos me hizo darme cuenta de cuánto extrañaba esa chispa, esa complicidad que parecía haberse desvanecido entre Javier y yo con el paso de los años. A la mañana siguiente, mientras tomábamos el desayuno, Diego me propuso algo inesperado: trabajar juntos en un proyecto creativo. Él compondría música y yo haría los bocetos y dibujos inspirados en sus melodías. La idea era simple, pero tenía algo especial, algo que despertaba en mí una emoción que hacía tiempo no sentía. Acepté sin dudarlo y quedamos en dedicar algunas noches a nuestro pequeño proyecto conjunto. Esa primera noche, en nuestra improvisada sesión de trabajo, descubrí cuánto me revitalizaba su presencia. La música llenaba la habitación mientras yo dibujaba, y en cada trazo sentía cómo mi imaginación revivía, guiada por la intensidad de sus acordes. Él me observaba trabajar en silencio, y en su mirada percibía una admiración genuina, como si estuviera viendo en mí algo que ni yo misma reconocía. Con el tiempo, estos encuentros se convirtieron en una rutina secreta, un espacio solo nuestro donde cada sonido y cada línea sobre el papel parecían acercarnos un poco más. Antes de nuestra siguiente sesión de trabajo, me encontré frente al espejo, eligiendo cuidadosamente mi ropa. Sin darme cuenta, había optado por un vestido que pocas veces usaba, uno que resaltaba mis curvas de forma sutil. Me detuve un instante, sorprendida de mí misma. ¿Por qué de repente me importaba tanto mi aspecto para una simple noche de dibujos y música? Aún así, decidí no darle más vueltas y me puse también el mejor conjunto de lencería que tenía, algo que antes habría reservado para una ocasión especial con Javier. Esa noche, Diego ya estaba afinando su guitarra cuando llegué a la sala. Me saludó con una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. Comenzó a tocar, y su música llenó el espacio, creando una atmósfera íntima que hacía que el tiempo se diluyera. Dibujaba al ritmo de sus acordes, sintiendo cómo cada nota provocaba una respuesta en mí, despertando emociones que no lograba nombrar. En un momento, alcé la vista y lo sorprendí observándome de una manera que hizo que mi corazón se acelerara. Sus ojos me recorrían con una mezcla de curiosidad y deseo apenas contenido, y me sentí expuesta, vulnerable, como si él pudiera ver cada uno de mis pensamientos. Justo en ese instante, Javier entró a la sala. Nos miró a ambos, y en su expresión noté un atisbo de duda, como si algo en nuestra cercanía le resultara extraño. Esa noche, después de que Javier se fue a dormir, me quedé despierta, perdida en mis pensamientos. La intensidad de la mirada de Diego seguía grabada en mi mente, y por más que intentaba, no podía ignorar lo que sentía dentro de mí. Había algo en él que me atraía, algo que hacía que mi matrimonio con Javier pareciera lejano y apagado en comparación. Me pregunté si aún sentía lo mismo por él, o si simplemente nos habíamos perdido en la rutina y la comodidad. Al día siguiente, Diego me propuso salir a dar un paseo por el parque. Acepté sin pensarlo mucho. Necesitaba un respiro, un momento para aclarar mis pensamientos. Caminamos juntos, en silencio al principio, hasta que él empezó a hablarme de sus sueños, de sus miedos y de las cosas que lo inquietaban. Me escuché a mí misma compartiendo con él detalles de mi vida que jamás había contado a nadie, ni siquiera a Javier. Mientras hablábamos, sentí cómo nuestras vidas parecían conectarse de una forma profunda, como si él pudiera entenderme de una manera que nadie más lograba. Al final del paseo, justo antes de despedirnos, Diego rozó mi mano con la suya, y en ese pequeño gesto sentí una electricidad que recorrió todo mi cuerpo. Fue una chispa, una señal innegable de que algo estaba cambiando en mí, y por primera vez supe que ya no podía ignorarlo. Javier sugirió que pasáramos el fin de semana en el campo, junto a un lago donde solíamos ir antes. Para mi sorpresa, decidió invitar a Diego también, aunque sabía que eso significaba estar cerca de él y mantener mis sentimientos bajo control. Acepté. La idea de pasar el día en la naturaleza, cerca de Diego, me producía una emoción que no quería admitir ni siquiera a mí misma. El camino hacia el lago fue tranquilo,
aunque sentía una tensión en el aire, como si Diego y yo compartiéramos un secreto invisible para Javier. Al llegar, nos aventuramos en una caminata, pero Javier se cansó y decidió descansar bajo un árbol, dejándonos a Diego y a mí a solas. Mis sentidos estaban alertas. Cada paso al lado de Diego hacía que mi corazón latiera con fuerza. Caminamos hasta la orilla del lago y, bajo el cielo anaranjado del atardecer, nuestras miradas se encontraron. Diego me habló en voz baja, confesándome que había sentido una conexión especial desde que llegó a nuestra casa. Sus palabras removieron algo profundo en mí, y sin pensarlo, me incliné hacia él. Su beso fue suave al principio, lleno de duda, pero pronto se tornó en algo más intenso. Mi mente gritaba que estaba mal, pero mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, parecía estar en paz. Esa noche, el peso de la culpa me mantuvo despierta. Las imágenes del beso con Diego no dejaban de repetirse en mi mente, llenándome de emociones contradictorias. Una parte de mí sabía que había cruzado un límite que no podía deshacer, mientras que otra se aferraba al recuerdo de la intensidad de ese momento. Intenté convencerme de que debía evitarlo, de que todo esto solo traería dolor. Pero, por más que lo intentara, sentía cómo la distancia entre Javier y yo se volvía más palpable. Al día siguiente, Javier notó mi distracción y se preocupó. Me preguntó si todo estaba bien, si había algo que necesitara compartir. Quise abrirme a él, decirle lo confundida que me sentía, pero las palabras no salían. Solo logré darle respuestas evasivas, sintiendo cómo su preocupación se transformaba en una ligera desconfianza que pesaba en el ambiente. Esa misma noche, mientras me dirigía al jardín para despejarme, vi a Diego esperándome bajo las sombras de los árboles. Su mirada era intensa y en un susurro me confesó lo que yo ya temía. Estaba enamorado de mí. No pude evitar abrazarlo, buscando en su calor una paz que sabía que era efímera. En ese momento me di cuenta de que nuestra conexión se había vuelto incontrolable, algo que ni él ni yo podíamos detener. Diego me propuso algo que me dejó sin aliento: irnos juntos, dejar todo atrás y empezar una vida nueva. La idea era tan atrevida como tentadora, pero también aterradora. Mi mente se llenó de imágenes de Javier, de la vida que habíamos construido, de los recuerdos que compartíamos. Sabía que no sería capaz de destruirlo todo por un impulso, por más fuerte que fuera la atracción que sentía por Diego. Acordamos encontrarnos en un museo días después. Quizás allí, entre las obras de arte, encontraría alguna claridad sobre lo que realmente quería. Mientras caminábamos entre las piezas, Diego me pidió que le diera una oportunidad, que pensara en lo que podríamos construir juntos. Sentí la presión de sus palabras, el peso de una decisión que amenazaba con romper todo lo que conocía. No era solo la culpa lo que me atormentaba, era el miedo al cambio, a la incertidumbre de un futuro sin Javier. Justo en ese momento, mientras estaba sumida en mis pensamientos, vi a Javier a lo lejos, observándonos. Su rostro reflejaba una mezcla de dolor y desconcierto. No dijo nada, no hizo ningún gesto, pero el impacto de su mirada me atravesó. Supe que había visto suficiente para confirmar lo que tanto temía, y se marchó sin mirar atrás, dejándome con el corazón en un puño y sin saber qué sería de nosotros. Sabía que no podía seguir escondiéndome. Javier había visto suficiente, y la tensión en nuestra casa era palpable, como una tormenta a punto de estallar. Aquella noche decidí hablar con él, enfrentar las consecuencias de mis acciones. Me acerqué a él en la sala, donde estaba sentado en silencio, y sin rodeos le dije que necesitábamos hablar. Empecé explicándole lo que sentía, cómo me sentía perdida, cómo entre nosotros había crecido una distancia que yo misma no había sabido cómo manejar. Mis palabras parecían vacías frente al dolor que veía en sus ojos. Finalmente, Javier se levantó, incapaz de contener su enojo, y preguntó lo que sabía que tarde o temprano vendría. ¿Qué hay entre tú y Diego? Intenté encontrar las palabras adecuadas, algo que pudiera mitigar el daño que sabía que ya estaba hecho, pero lo único que salió de mi boca fueron excusas que ni yo misma creía. Javier, en un arrebato de furia, se apartó de mí. En ese momento, entendí que no había vuelta atrás.
Había roto algo que ni el tiempo ni las palabras podrían reparar. Esa misma noche, Diego tomó la decisión de marcharse. Su presencia se había vuelto una carga que amenazaba con destrozarlo todo, y él lo sabía. Me dejó con una mezcla de tristeza y alivio, consciente de que, a pesar de todo, yo misma había sido quien propició la fractura que ahora destrozaba nuestras vidas. La casa estaba en silencio, un silencio pesado y desgarrador después de la partida de Diego. En su ausencia, me sentí vacía, como si una parte de mí se hubiera ido con él. Cada rincón parecía recordarme de algún momento compartido, alguna risa, alguna conversación llena de complicidad. Pero en el fondo sabía que esta sensación de pérdida era el precio inevitable de mis decisiones. Javier, por su parte, intentaba rescatar lo poco que quedaba de nosotros. Me propuso que pasáramos tiempo juntos, que intentáramos reconectar, sanar las heridas que había dejado esta tormenta. Acepté, aunque algo en mi interior me decía que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Lo veía en sus ojos, en su esfuerzo por fingir que aún podía confiar en mí. Pero esa chispa que alguna vez compartimos se había apagado, y ahora solo quedaba un eco de lo que fuimos. Pasamos varias semanas intentando reconstruir nuestra vida, pero cada conversación, cada intento de acercamiento, parecía solo profundizar la distancia entre nosotros. Un día, mirándolo a los ojos, supe que no podía seguir fingiendo. Con voz temblorosa, le confesé lo que ya sabía, que mis sentimientos habían cambiado y que ya no podía ofrecerle la vida que merecía. Fue una última confesión, una despedida a todo lo que habíamos sido. La conversación final con Javier fue como una herida abierta que no dejaba de sangrar. Me senté frente a él y le conté todo, cada detalle de mi relación con Diego, cada momento en que me había dejado llevar por una pasión que ni yo misma entendía. Lo vi endurecerse con cada palabra, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y traición que nunca podré olvidar. Al final, no hubo gritos ni recriminaciones. Solo un silencio lleno de resignación y despedida. Javier se levantó, tomó sus cosas y se fue sin mirar atrás, dejándome sola en esa casa que ahora parecía inmensa y vacía. La puerta se cerró tras él, y en ese instante supe que lo había perdido para siempre. Todo lo que habíamos construido juntos se había desmoronado, y el peso de mis decisiones caía sobre mí como una sentencia irrevocable. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, entre el arrepentimiento y el dolor. Miraba los espacios vacíos de la casa y me daba cuenta de que, en mi búsqueda de algo más, había destruido lo único que realmente había sido sólido en mi vida. Ahora me tocaba enfrentarme a ese vacío, aprender a vivir con mis decisiones y encontrar una manera de empezar de nuevo, aunque dentro de mí quedara una cicatriz imborrable.